Ya está grabando, jóvenes, la clase que ahora es Bases Químicas de la Herencia. Están viendo eso, ¿no? Material genético, bases químicas de la herencia. Sí, doctor. Sí. Ya. Bueno, miren, Mendel descubrió las leyes de la herencia en 1865. Ya ustedes están viendo, les he pasado un montón de información a sus celulares de evolución de la genética, de las mujeres que han trabajado en la genética. Cada uno estará viendo y haciendo su evolución de la genética. Pero empieza en 1865 y nadie lee a Mendel. Hasta 1900. Miren, y ahora yo voy a hablar de 1900 a 1944, historia de la genética. Y de 1865 a 1900 no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Excepto tal vez que alguno ha visto la célula, eh, hay mejores funciones de la célula, o han descubierto los óvulos, o han descubierto los espermatozoides, pero como tal, algo directo relacionado a la genética, no hasta 1900 que se redescubre todo lo que Mendel había escrito y es Hugo de Vries el que redescubre y le dice, oye, mira, yo he hecho esto. Y le dicen otros, no, ya esto ya estaba hace 35 años. Hugo de Vries continúa porque en realidad tiene razón, él lo descubrió también, pero lastimosamente no leyó. Y bueno, la historia no se acuerda de Hugo de Vries, pero sí de Mendel. Y ahí empieza toda la gente a trabajar con genética. La miércoles, lo que ha hecho Mendel en las arvejas será lo mismo en los sapos, será igual en las ranas, será igual en las rosas, será igual en el hombre, todo el mundo empieza a trabajar eso. Uh-huh. Y luego viene la Primera Guerra Mundial, 1915, 17, 18, y la química empieza a funcionar con las guerras químicas, hay venenos, empezamos a mejorar todo eso. Siempre las mejoras son para matar a la gente. ¿Mm? Y eso tiene plata y nadie dice nada, pero para salvar a la gente, como las vacunas, nadie tiene plata. Increíble, ¿no? Los gobiernos no ponen plata para salvar a la gente, pero sí para matar a la gente. Y de ahí empieza nuevamente, miren, 1920, 30, 40. El 44 recién se determina efectivamente que el material genético es el ADN. O sea, desde 1865 hasta 1944 no se sabía a ciencia cierta cuál era el material genético, quién era el que causaba la herencia. ¿Mm? Y ahorita vamos a ver todo eso. Y obviamente ahí está la otra guerra, 1934, ¿no ve? Y el 44, que como les dije, creo a ustedes, no sé si a ustedes o al otro grupo, el 6 de agosto y el 7 de agosto se lanza la bomba atómica y eso genera un estudio enorme sobre el ADN. ¿Por qué? Porque el material genético se ve muy afectado por la radiación de la bomba atómica y empiezan a haber cánceres, muere la gente de a poco, las que estaban embarazadas dan a luz fetos con problemas, entonces ahí se crea la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde saben que hay hartos veterinarios que trabajan ahí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la genética. El material genético se transmite, jóvenes, de forma física. Antes no podíamos verlo, ahora sí ya, con el PCR, con eso ya podemos ver exactamente, hasta sabemos dónde está cada gen en nuestro cromosoma, en todo nuestro libro genético. ¿Mm? Pero antes no. Y ahora tampoco es tan fácil porque yo puedo ver una vaca y digo, pucha, ¿y esta vaca será homocigota, heterocigota? ¿Dónde tendrá su gen? No veo, pero puedo genotipificarla y ya en laboratorio determinar dónde está su gen. Entonces, los genes son algo físico.
que pasa de papá a hijo. La investigación de la estructura de las biomoléculas se inicia a fines del siglo XIX y sentó las bases para la descripción del material genético en términos bioquímicos, porque esto es bioquímica. Y han visto bioquímica 1 y 2. Y en el libro de Blanco, yo siempre leo ese libro de Blanco del ADN, es aburridísimo, me termino al final durmiéndome, pero ahí tenemos que leer y aprender de ese libro y repasar ustedes. Bueno, hasta 1944, aunque no crean, la gente no sabía si el material genético y la herencia era debida a las proteínas o a los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque las proteínas son uno de los factores más importantes y que determina la gran variación entre individuos. Todo lo que ustedes ven y lo que tenemos es proteína. Los anticuerpos que creamos para que no nos enfermemos contra las enfermedades, contra el COVID, son proteínas. La carne que comemos es proteína. El huevo que comemos es proteína. El pelo que tenemos es proteína. Todo es proteína. Es sumamente importante la proteína. Y de hecho, hasta los años 40, 1940, todos pensaban que las proteínas eran la fuente de la variación genética, porque ahorita van a ver por qué. Por 3 factores. Uno, la cantidad de proteínas que existen en los organismos. Otro, un estudio de un señor que apellidaba Levene, que hizo un estudio tempranero midiendo las bases nitrogenadas y sacó el famoso tetranucleótido de Levene, que era inexacto, ahorita lo vamos a ver. Pero esa es la ciencia, o sea, la ciencia nunca dice, yo he descubierto esto y esto es lo último, no va a cambiar, siempre va a cambiar, siempre va a venir alguien y va a decir, pucha, Pereira hizo esto, Levene hizo esto y se equivocó. Levene no se equivocó, hizo todo correcto, pero los métodos que utilizó y las máquinas que él utilizó eran muy precarias comparadas a las del 40 y las del 40 a las de ahora. Imagínense una balanza en 1800, una balanza en 1900, una balanza en 1950 y una balanza ahora. Ahora tiene tal precisión la balanza que yo pongo una pluma y brum, lo pesa. Gramos, miligramos, microgramos. En cambio, antes no. Es igual que una balanza cuando ustedes, van a ir a pesar un ganado holando o nelor a una propiedad y la balanzota ahí para que entre un animalote de 1000 kilos. Entonces entra una vaca de 500 y yo peso 500 kilos. Entra una vaca de 700, peso 700. Entra un animal más joven de 280, peso los 280. Pero si yo pongo 10 gramos de azúcar en esa balanza, ¿piensan que me va a pesar los 10 gramos de azúcar? No. No, no, porque esa balanza está hecha para pesar 20, 30, 80, 100, 1000 kilos. Entonces Levene, la balanza que utilizó Levene, era igual, era muy inexacta. Por eso es que se equivocó, no porque él haya hecho. Entonces la tecnología avanza y las cosas que hemos medido hace 30 años las volvemos a medir y ahora son diferentes. No porque nos equivocamos, sino porque el material y con el que nosotros trabajamos ahora es mucho más preciso. Y lo último, áreas de investigación diferentes. ¿Qué creen que están investigando todos los laboratorios de genética y de medicamentos ahora, en este momento? Así es, todo el mundo está estudiando el COVID, que aquí, que allá, que el otro, que el Omicron, y no ve que dicen, mutó. Es natural. Ustedes no tienen por qué asustarse como los de la prensa que dicen, hay una nueva mutación del COVID. Oigan, el material genético muta, ustedes están mutando todos los días. Y los virus lo único que hacen es reproducirse y mutar, cambiar. ¿Por qué? Porque son millones. Ustedes van a ver, ¿cuándo van a tener un hijo? Bueno, los que tienen hijos ya
pero el que no va a tener un hijo va a tener hijo dentro de unos 5 años, 6 años, cuando salga profesional, ¿no ve? O sea que va a tener hijo a sus 27, 28 años, el primer hijo. En una semana, un virus es abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, porque cada X horas toda la población se va duplicando. ¿Mm? Entonces, en esa vertiginosa duplicación, triplicación, multiplicación de toda la población, obvio que hay mutaciones. Y antes ni nos dábamos cuenta. Mira, ahí mutó el virus. Pensamos que la mutación es cada 100 años. No. Y ahora, como todo el mundo está estudiando los virus, inmediatamente sale la mutación. Y es así de fácil. Agarramos el material genético, como dijo el compañero, lo secuenciamos, lo genotipificamos y dice, oh, mira, ya mutó. Porque todo el mundo está investigando eso. Y lo mismo pasó ahí, como Mendel y Hugo de Vries mostraron la genética, todo el mundo empezó a investigar lo mismo que hizo Mendel, lo mismo que hizo Hugo de Vries en otras especies. O sea, abundancia, estudios que estaban erróneos y todo el mundo estaba investigando otra cosa. La abundancia, oigan, más del 50% del peso molecular de una célula es proteína. Todo lo que vendemos nosotros los veterinarios o tecnistas es proteína, leche, carne, huevo. ¿Ah? Puesto que las células tienen tal cantidad de variedad, entonces no era de extrañar que la gente haya dicho, escucha, yo creo que el material genético es la proteína porque de ahí sale tanta variación. ¿Mm? Miren, tal cual, en 1868, tal cual como dije, hubieron algunos descubrimientos no directos relacionados, pero sí, miren, Mischer estudia el ADN, pero como dice, esta parte, esta sustancia de la célula se tiñe de otra forma. ¿Mm? Por eso, dice, lo llamó nucleína porque está en el núcleo. Y Mischer ya demostró que la nucleína contenía grandes cantidades de fósforo, pero no de azufre. Y azufre es lo que más tienen las proteínas. O sea que no hay ninguna investigación, no hay ningún, ¿qué puedo decir? Ningún resultado que haya sido, a ver, yo voy a descubrir tal cosa. Generalmente, ¿saben cómo funciona, cómo se ha descubierto la penicilina? Por error. O porque el tipo se olvidó una cosa y se fue a 4 días a vacacionar, volvió y mi chica vio que estaba lleno de hongos y donde había hongos no había bacterias. ¿Mm? Generalmente descubrimos, el investigador está investigando algo y descubre otra cosa. ¿Mm? Propuestas aceptadas sobre la estructura de los ácidos nucleicos, Levene. Cuando se desarrollaron mejores técnicas de análisis, se vio que los ácidos nucleicos estaban formados por 4 bloques similares llamados nucleótidos. En 1910, nuestro amigo Levene propuso una teoría para explicar cómo estaban los ATGC y observó que era todo igual, 1, 1, 1, la misma cantidad. Y él propuso el tetranucleótido de Levene que dijo la cantidad de adenina con la de timina, la citosina y la guanina es 1. Todo es igual, o sea, las 4 bases siempre están iguales. Entonces, ¿qué variación puede haber? Ninguna. En cambio, las proteínas sí. ¿Por qué? Porque posee una estructura, o sea, la proteína viene de una unión de varios, justamente bases nitrogenadas que determinan qué tipo de aminoácidos se va a formar y hay más de 22 aminoácidos y de esos aminoácidos algunos son esenciales. En cambio, las proteínas contienen 20 aminoácidos, ¿ves? Y uno de esos aminoácidos, varios de esos aminoácidos son esenciales. ¿Qué significa? Que yo no los formo, que tengo que consumirlos como tal. Y ahí, jóvenes, mañana vamos a hablar sobre los veterinarios, sobre la importancia de la veterinaria y todo eso. Pero ahí uno tiene que saber
que yo no puedo ser vegano completamente, o sea, no comer carne, leche, huevo, porque ahí hay aminoácidos esenciales que son importantes para yo que soy un omnívoro, porque yo soy un omnívoro. No soy un perro, un carnívoro, ni soy una vaca o una oveja que tengo 4 estómagos. Yo soy un omnívoro y mi salud depende de lo que como. Y entre esos hay aminoácidos esenciales. El resultado fue que se desvió la atención, esto del EBN, de los ácidos nucleicos, reforzando todos los que pensábamos que la proteína era el material genético. Hay 20 aminoácidos, miren, 20 aminoácidos. No voy a entrar en los aminoácidos, pero cada aminoácido, cuando se forman entre aminoácidos, se forman las proteínas. Por ejemplo, la alanina se une con la valina y con la metionina y se forma una proteína. La glicina con la glutamina y la arginina se forma una proteína. O sea que hay muchas combinaciones para formar proteínas. Entonces decían, pucha, de aquí, pues mira, aquí hay 20 formas de combinar. En cambio, nos dijo hay 4 y todas son de a una. O sea que nada que ver, son las proteínas. Y el tercer factor es lo que habíamos dicho. Ahorita todo el mundo está investigando el COVID. En 1900 hasta el 44, todo el mundo estaba investigando la genética clásica de cómo eran los alelos, cuántos alelos había para color, cuántos alelos había para esto, la herencia influenciada por el sexo, todo eso estaban haciendo. Entonces, antes del 40, todos estaban estudiando la genética de transmisión, de la mutación, de cuántos alelos hay. Esta aparente equivocación duró 40 años, hasta que al fin Chargaff dijo, a ver, voy a ver lo que Levene hizo, ya que ahora tengo mejores balanzas, y Chargaff fue el que demostró que lo que dijo Levene era inexacto. Ahorita, no sé si ahora o más tarde vamos a ver eso. Pruebas a favor del ADN como material genético en bacterias y bacteriófagos. Y aquí entramos a los virus. El suceso inicial para considerar que el ADN es el material genético fue una publicación en 1944 de Avery, MacLeod y McCarthy. Yo creo que la tengo, en algún lado he tenido esa publicación. Búsquenla. Es uno de los de las publicaciones más importantes que ven el método científico. Y este experimento constituyó la prueba directa de que es el ADN y no las proteínas. Y estos después ya se vio, ¿no ve? Cómo el estudio, cómo el material genético proviene de estudios en bacterias y virus. ¿Por qué? Porque lo que hacen los virus es infectar a las bacterias, a nosotros, a los animales, eso es lo que hace, y se reproduce muy rápido. Por lo tanto, se pueden manipular experimentalmente. Por eso dicen la prensa, el virus del COVID ha sido creado en laboratorio. No, no ha sido creado en laboratorio. ¿Ha sido creado por el hombre? Sí. Sí, ha sido no creado, sino ha sido generado el problema por el hombre, sí, pero no en el laboratorio. Yo creo que el virus del COVID se ha generado por una mala manipulación de los humanos, que eso es todo lo que pasa en el mundo es nuestra culpa, pero no en laboratorio porque está perfecto, el virus está perfecto y todo lo que hacemos nosotros en laboratorio es imperfecto. El virus está perfecto, por lo tanto el hombre no lo ha creado. Es una evolución natural donde el hombre metió la pata. Es el mercado. En China es donde más ocurre eso. ¿Por qué? Porque aquí también había antes, en los pozos habían pollos, patos vivos, petas, parabas, de todo había animales en los pozos hace 60, 70 años. Ahora no hay nada, pitilleros, ¿no? ¿Ah? Pero habían animales de campo vivos al lado de otro. Y en China sigue habiendo. ¿Por qué? Porque tienen la costumbre de tener perros vivos, gatos vivos, pangolines vivos, murciélagos recién muertos, peces vivos, todo vivo. Por lo tanto, los virus de un
murciélago, pasan a un pangolín, todingos los virus se mueren, otra vez al día siguiente miles de virus pasan al pangolín, pero uno de esos entre miles de millones mutó y se acomodó al pangolín. Y del pangolín, que es un animal, si no lo conocen, busquen, pasó a un pato que estaba ahí. Todos los del virus del pangolín se murieron, hasta que como son miles de millones que van uno que otro mutando, uno se acostumbró al pato. Y del pato pasó al hombre. O sea, así evolucionan los virus y así cambian de especie a especie, pero por mucho tiempo. Y el mal manejo de los animales, que estén los patos, los pollos, los perros, los gatos, animales salvajes juntos, causa esto. O sea que el hombre ha causado esto. Cuando mucha gente dice, ay, estos veterinarios que tienen a las pobres gallinas encerradas en jaulas, a los pobres cerdos sin salir, a las vacas. Oigan, es por esta razón. Por eso criamos, por eso somos zootecnistas. Criamos a los animales limpios, inocuos, puros y separados, porque sabemos que esto ocurre. La gente no sabe, dice, ay, estos veterinarios que agarran a las pobres vacas no los dejan salir, a las pobres gallinas están en jaula. Güey. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque si no fuera eso, hubieran estos problemas, traeríamos problemas a la granja y lo peor, estaríamos dando animales enfermos para que coma la gente. Y eso no se dan cuenta, el trabajo que nosotros hacemos. ¿Mm? Así que sí fue hecho por el hombre, pero por un mal manejo. La base para el trabajo pero tal cual como les digo, ellos no descubrieron de la noche a la mañana, dijeron, a ver, me levantaré, mira esto. No, viene un proceso. Ellos leían, estudiaban, veían qué estaba haciendo el otro colega, veía qué estaba haciendo el otro laboratorio, sabían qué estaban haciendo, nos movemos en un círculo científico que tenemos que saber qué es lo que están haciendo todos los que trabajan en genética. La base para el trabajo de Avery, MacLeod y McCarthy empezó en 1944, empezó en 1927 en Inglaterra por Griffith, Frederick Griffith. ¿Por qué? Porque Griffith era médico del Ministerio de Salud y saben que se estaban muriendo los británicos con neumonía por el Streptococcus pneumoniae, una bacteria, y se morían. Y ya ellos sabían que era esa bacteria y la aislaron, como ustedes ahora están en bacteriologías, van a hacer con el doctor Méndez, con el doctor Pérez, van a hacer siembras de las bacterias, van a cultivarlas. Eso ya viene de atrasísimo, de 1900 y pico. Y ellos sabían qué bacterias eran virulentas y cuáles no eran virulentas. ¿Y de cómo sabían eso? La virulencia viene dada porque las virulentas tienen una protección, un casco, que es un polisacárido. Por lo tanto, estas virulentas entran a nuestro organismo y nuestros anticuerpos dicen, ¿quién será este? No lo conozco. Y pasa, y se reproducen y causan la enfermedad. En cambio, las no virulentas no tienen esta cápsula. Entran a nuestro organismo y nos lo comemos inmediatamente, porque en este momento, aunque no haya COVID, ustedes están respirando bacterias y virus. Y su organismo está trabajando mientras ustedes están sentados, panchos, algunos están echados en su cama, otros están ahí en shorts, y ni siquiera me están atendiendo, pero su organismo está comiendo animales, bacterias y virus que han entrado. Por lo tanto, esas bacterias no entran al sistema circulatorio, se las comen. Las virulentas no son fagocitadas y producen la neumonía. ¿Y cómo ellos podían saber que esta bacteria es virulenta y esta no virulenta? Fácil, porque hacen lo que ustedes van a hacer en bacteriología, hacían una asa siembra ahí en una placa Petri y las cepas virulentas y las no virulentas eran diferentes. Las no encapsuladas, las que no son virulentas, producían colonias rugosas y las otras lisas. Entonces, la que era lisa, sabía yo que producía la enfermedad. La que era rugosa, no producía la enfermedad porque no tenía la cápsula.
Griffith sabía, por lo tanto, qué células eran virulentas y qué células no eran virulentas, y que si ponía las células virulentas en los ratones, se morían los ratones. ¿Qué hizo Griffith? Inyectó ratones, miren, a los ratones células vivas, no virulentas, junto con células virulentas muertas, o sea, mató las que causaban la enfermedad. Él esperaba que el ratón iba a vivir, porque si estoy poniendo las que no causan la enfermedad y las que causan muertas, el ratón tiene que vivir. Pero todos murieron. Y después sacó de los muertos sangre, cultivó las bacterias y todas eran virulentas. Esto es lo que hizo Griffith, miren. Él sabía que si ponía las virulentas, el ratoncito se moría por neumonía. Él sabía que si ponía las no virulentas, el ratoncito estaba tranquilo y no moría. Cuando él mató las virulentas, o sea, puso en un ratoncito bacterias muertas, el ratoncito no moría porque las bacterias estaban muertas. Pero ¿qué hizo? Ese fue el experimento. Juntó las vivas no virulentas con las muertas virulentas. Y él esperaba que el ratoncito iba a vivir. Sin embargo, el ratón murió. Y cuando sacó muestra, no sacó virulentas muertas, sino virulentas vivas. Él dijo, no dijo esto es milagro o esto es una resurrección. No, dijo, aquí hay una transformación, ocurre, tiene que haber algo, un principio que transforma a las no virulentas en virulentas. Algo tiene que haber. Y eso es el ADN. La conclusión de Griffith fue que las bacterias virulentas muertas por el calor eran responsables de alguna manera de convertir a las no virulentas en virulentas. Llamó a este fenómeno transformación, pero no sabía qué era. Lo mismo que hizo Griffith lo hicieron otros, pero ya in vitro. ¿Qué es in vitro? Ya no usando ratoncitos, sino directamente las bacterias, los virus en el laboratorio. En el 31, Dawson confirmó las observaciones de Griffith y amplió su trabajo. ¿Ven? De a poco uno va trabajando en base a lo que otro ha hecho. Incubaron células virulentas muertas por calor junto con células no virulentas y recuperaban virulentas vivas. Por lo tanto, no era necesario inyectar a los ratones para tener la transformación. En el 31. En el 33, Alloway refinó los experimentos in vitro al usar extractos. Ya ni siquiera, ya hacían un jugo, si quieren, de las células lisas y rugosas. Ay, mi garganta. Todavía sigo un poco mal de mi garganta, aunque ya he salido libre de virus, COVID. El filtrado soluble obtenido de células muertas por calor era tan efectivo para inducir la transformación. Atribuyeron esto a un tipo de modificación fisiológica, no genética. Ay, voy a tomar algo. Y miren, 10 años después, Avery, McLeod y McCarthy publican los resultados, que es un artículo clásico en la genética molecular. Molecular porque hablan ya no de ratones, sino hablan de virus, bacteriófagos y de ay, mi garganta. Molecular porque hablan ya de la parte del ADN. Ellos informaron que habían obtenido el principio transformante puro y era el ADN. O sea, en 1944, estos señores dicen, es el ADN, el material genético. Y miren, aquí está su experimento. Ojalá lo pillen por ahí ustedes el experimento. Yo lo tenía, o sea, el artículo científico. Cultivan ellos células, ¿no ve? Ya no hay ratones, nada. Las matan por el calor, homogenizan y empiezan a extraer de a poco para ver cuál, si es la proteína, si es el ADN, si es el ARN, si es la grasa, qué es lo que hace que se transformen estas en virulentas.
Primero extraen los carbohidratos, los lípidos. ¿Y saben qué? Se convierte, se produce la transformación. Por lo tanto, dicen, no son ni los carbohidratos ni los lípidos. Con una enzima que destruye la proteína, que era lo que decíamos hasta el 44 que parecía ser el material genético, destruyen la proteína y se produce la transformación. Conclusión, las proteínas no son el factor activo. O sea, eliminó carbohidratos, eliminó lípidos y aquí ya elimina proteínas. ¿Qué queda? ARN y ADN. Con una enzima que destruye el ARN, destruye eso y se produce la transformación. Conclusión, el ARN no es el factor activo o que transforma. Por último, destruyen el ADN y ahí no se produce la transformación. Por lo tanto, el ADN es el factor activo. Y de ahí empiezan otros, Hersey y Chase, y dicen, bueno, ya no hagamos, directamente hagamos con los virus y las bacterias y la Escherichia coli. Este es el virus. El virus es un zombie, jóvenes. No es ni vivo ni muerto. Solo tiene proteína y ADN o ARN. Hay dos tipos de virus, el ADN y el ARN. Más muta el ARN. A ver, ya tenemos vacuna para el COVID en menos de un año. ¿Tenemos vacuna para el SIDA? No. Van 30 años y no hay vacuna para el SIDA. Porque muta más, es un virus ARN. Posiblemente ahora ya con las nuevas técnicas podamos. Pero miren, para el SIDA lo único que... Y hay harto SIDA. Otra vez hay harto SIDA. No hay todavía. Un mundo de diferencias. El virus del SIDA es un virus, es un organismo. El cáncer es una célula de voz que se ha convertido, que ha cambiado, ha mutado y se ha desarrollado. No tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el virus es proteína por afuera y un hilito de ADN o ARN. ¿Y qué hace el virus? Esto hace el virus. Infecta células, infecta bacterias. Agarra, se fija a la célula e introduce su material genético. La chalona queda afuera y el virus ahí muere. Y este material genético viene como terrorista y se va al núcleo de la célula, agarra el ADN y dice, bueno, desde aquí, señores, ya no van a hacer nada más que virus. Y todo lo que está, todo el material, el material que tiene la célula ya no es para hacer lo que hacía la célula antes, sino hacer más virus. Entonces la célula agarra y con este material genético vamos a decir, se reprograma y en vez de hacer lo que tenía que hacer la célula, porque ¿qué hace una célula? Una célula, por ejemplo, una célula sebácea hace grasa. Una célula de los pulmones está ahí y ayuda a hacer el intercambio de oxígeno. Ya deja de hacer eso, hace virus, rompe la célula y miles de virus salen a infectar otras células. Aquí está, miren. La cubierta proteica, se agarra el ADN con su cola aquí, mete su material genético, esa bacteria empieza a, como ya está infectada, empieza a producir con todo lo que ella tiene virus y nuevos virus salen afuera. Hershey y Chase en el 52, ya después de la Segunda Guerra Mundial, después de que sabemos qué es la energía atómica, los marcadores y todo eso, empezamos a usar fósforo y azufre radioactivo. Miren, aquí
en este fósforo radioactivo cultivan virus, y aquí en este azufre radioactivo lo mismo, virus. Después de muchas generaciones, que eso es un día, 2 días, 3 días, 4 días en los virus, todos los hijos salen con el fósforo radioactivo y aquí con el azufre radioactivo. O sea que tenemos virus marcados con fósforo radioactivo en su material genético y con azufre marcado en su proteína, en su chalona, afuera, en su cáscara. Agarramos los virus marcados radioactivamente, lo ponemos en las bacterias y lo que hace el virus es meter su material genético, pero este mete el material genético radioactivo y este mete el ADN normal, porque lo que está radioactivo en él es la chalona, el azufre. Queda fuera la radioactividad y de aquí nacen virus libres, ¿verdad? ¿Mm? Y aquí, en cambio, se producen fagos viables marcados con fósforo. Y ahí se determina claramente cómo el ADN es el material genético. Después han habido más experimentos que no vamos a ver, de transfección y demás cosas que vienen y purificaron el ADN y bueno, hemos llegado a lo que hemos llegado, ¿no? Las pruebas indirectas, esas son directas y ahora ya sabemos, porque los animales transgénicos, agarramos un gen de un animal, mañana vamos a ver, lo ponemos a otro, esa es la mejor prueba de que es el material genético, pero mañana vamos a ver eso, las pruebas directas. Pero para saber nomás, en los años 50 habían pruebas indirectas. ¿Cuáles eran las pruebas indirectas? Distribución del ADN. O sea, nuestra mentecita sirve para pensar. El ADN debería encontrarse donde realiza su función, en el núcleo, por lo tanto en los cromosomas. El problema es que tanto ADN como las proteínas cumplen este criterio. Sin embargo, las proteínas son más abundantes en el citoplasma, no en el ADN. Y aquí están las mitocondrias. Las mitocondrias tienen ADN. Y miren, el ADN de las mitocondrias es circular. No es como nuestro ADN del núcleo. El ADN circular es de las bacterias y de los virus, en especial de las bacterias. Y el ADN que ustedes tienen mitocondrial, en primer lugar, viene de la mamá, porque la mitocondria está en el óvulo. El espermatozoide, la mitocondria se queda en la cola, porque le da energía para llegar al óvulo, y no entra el ADN mitocondrial del padre, solamente en cada uno de ustedes hay ADN mitocondrial de las madres. Y resulta que en el ADN mitocondrial, que son 16,000 pares de bases, son circulares. ¿Y de dónde ha salido este ADN circular? De tanto comer bacterias y virus nuestras células, ha quedado ADN bacteriano en nuestras células, en nuestras mitocondrias. O sea que básicamente somos transgénicos. ¿Mm? Hay una correlación en la haploidea. Seguro que ya no se acuerdan cuáles son células haploides y diploides. Diploides son todas las células del organismo. Solamente 2 tipos de células en el organismo son haploides. ¿Cuáles son? ¿Saben? Ya no se acuerdan, ¿no? ¿Cuáles son haploides? Los gametos. El óvulo y el espermatozoide son haploides. Todas nuestras demás células son diploides. La siguiente tabla compara la cantidad de ADN encontrado en el esperma comparado con en cualquier célula del cuerpo. Miren, en humanos, en pollos, en peces, en todo, los espermatozoides tienen la mitad del ADN que nuestras células somáticas o diploides. Cualquier óvulo, cualquier esperma de cualquier especie es haploide, tiene la mitad del ADN que se encuentra en cualquier célula somática. ¿Por qué? Porque esta mitad, por ejemplo, si este es un óvulo, tiene que tener la mitad. Se va a juntar con un espermatozoide que tiene la mitad y va a volver a formar un organismo 2N.
Porque si no tuviera, si cruzamos este con este, pucha, va a ser un 3N. Si cruzamos este con este, va a ser 4N. No podemos. Entonces, hemos visto en la meiosis justamente que se divide a la mitad y está claro. Miren, han medido la cantidad de ADN que hay en un gameto, es exactamente la mitad de lo que hay en una célula diploide. Luego viene la mutagénesis. ¿Muta el ADN? Muta, pero lo hacemos mutar a veces nosotros con muchas cosas que no nos cuidamos. El sol, la luz ultravioleta hace mutar nuestro ADN, cáncer de piel. Antibióticos hacen mutar nuestro ADN. Material radioactivo hace mutar nuestro ADN. El alcohol, tanto que nos gusta, ¿no? Que nos gusta la cerveza, nos gusta emborracharnos a los bolivianos, duro y parejo, increíble, desde colegio le echamos duro y los padres dicen, ay, mijito ya toma. Es mutagénico y es citotóxico, peor que los transgénicos. Y nadie dice nada, le echamos más bien. Se puede irradiar bacterias con diferentes longitudes de onda y medir la efectividad de cada longitud según el número de mutaciones. Entonces, hay una acción mutagénica y eso se mide. Miren, la V sobre el ADN y el ARN es 260 y cuando hacemos pasar eso sobre las proteínas es otro, o sea, podemos diferenciar claramente. Es más o menos, ¿saben cómo explico yo? Hay una ventana y tiene cortinas. Si yo abro las cortinas pasa más luz, ¿verdad? Entonces, cuando pasa por una proteína, pasa más luz. Pero cuando yo cierro la cortina, ahí hay menos luz, entonces yo puedo diferenciar, este es ADN y este es proteína, ¿ve? Unos son aquí y otros son aquí, entonces yo puedo diferenciar, los ácidos nucleicos son estos, las proteínas son estas. Uso de análisis molecular llamado tecnología de ADN. ¿Saben qué hay? Aquí vamos a ver la expresión génica. Hay muchos ejemplos de inserción de interferones, las bacterias, ya hemos hablado de esto. Y aquí están justo los animales transgénicos, que mañana vamos a hablar. Después, mañana vamos a hablar de eso, así que ahora no. El código genético, jóvenes. Se descubrió que era el ADN, pero ¿cómo 4 letras podían hacer tanta variación? Se descubrió el código genético. ¿Cómo se descubre el código genético? Ya que no son las proteínas, y las proteínas resultan de 20 aminoácidos, ¿cómo es que 4 pinches letras pueden hacer tanta variación? ¿Cuál será? Y ahí empiezan a ver si fueran 4 pares de bases, 3 pares de bases, 4 por 4, lo máximo serían 16 aminoácidos. ¿Y qué pasa con los otros? Y si hacemos de a 3, y ahí salen los codones, ahí salen los tripletes, 4 por 4 por 4, 64, diferentes posibles. ¿Qué es lo que pasa? Que hay diferentes formas de escribir algo y sale lo mismo. Por ejemplo, chao, quiere decir chao, nos vemos. Otra forma de decir chao, adiós. Lo mismo es el código genético, que es con codones o tripletes. 3 tripletes no codifican nada, estos tripletes ocasionan terminación en cadenas polipeptídicas y otros solamente la metionina actúa como iniciador. Y aquí están. Busquen en el código genético, los codones ahí en los glosarios, que yo les explico. Miren, este es el código genético. Se ha determinado que el código genético son codones, tripletes, 3 uracilos. Cuando hay 3 uracilos se forma un aminoácido, la fenilalanina. Pero la fenilalanina se puede formar también, o se puede escribir de otra forma, UUC, o UUA, o UUG. Todo esto es fenilalanina. Hay 4 formas de escribir fenilalanina. 4 formas de escribir leucina.
3 formas de escribir isoleucina. Una única forma de escribir metionina, que es la iniciación para la síntesis de proteína. Esta es la única, miren, AUG, metionina, una única. Todo lo demás son 3, 2, 4. La valina, 4 formas. La serina, 4 formas. La prolina, 4 formas. La treonina, 4 formas. La alanina, 4. Entonces, esta es la forma en que 4 pinches letras pueden hacer 20 aminoácidos, uniéndose de a 3. Y hay redundancia en la escritura. 4 formas hacen una. Tirosina 2, y estos son de parada. Cuando hay UUA, UAG, se para. Ya vamos a ver en la duplicación del ADN. De aquí a aquí me vas a copiar, dice. Y aquí empieza y aquí para. 2 histidina, 2 glutamina, 2 aspargina, 2 lisina, 2 aspartico, 2 glutámico, 2 cistina, y aquí hay otra parada, UGA. Miren, entonces hay una metionina, AUG, hay 3 paradas, UAA, UAG y UGA. El triptófano es único, UGG, igual que la metionina. La arginina tiene 4, la serina tiene 2, la arginina tiene 2 y la glicina tiene 4 formas de escribirse. ¿Mm? Si quieren ver así, uracilo, uracilo y uracilo, fenilalanina, así. Entonces, busquen bien en su evolución de la genética y en su glosario los codones, los tripletes, es importante. Pero yo les explico así facilito, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? 3, la unión de 3 de estos, ¿no ve? Forman un aminoácido. Otro material genético es el ARN, que es el material genético de algunos virus. Algunos virus tienen el núcleo ARN en vez de ADN, como es el SIDA. Y el ARN tiene muchas formas y muchas funciones que ya vamos a ver la próxima semana. Ahí vamos a dejar más o menos eso. Ahora vamos a recordar qué son, porque es bioquímica. Y esto es importante para que hablemos del ADN y su forma la próxima semana. Los ácidos nucleicos son nucleósidos, que cuando se juntan por el fósforo se forman nucleótidos. Y tengo 2 tipos, el ADN, que tiene varios niveles estructurales y de empaquetamiento, y el ARN, que son varios, de mensajero, ribosómico, nucleosomal, de transporte, y hay varios más. Son compuestos bioquímicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. A diferencia de las proteínas que tienen azufre. El fósforo siempre está presente y es el puente, ya van a ver ahorita, el que une el fósforo. Son polímeros de elevado peso molecular. Por hidrólisis se pueden separar en sus constituyentes ácido fosfórico y pentosa. O sea que yo puedo por agua separarlos en el ácido fosfórico, el azúcar, que es una pentosa, y los 4 compuestos nitrogenados llamados bases nitrogenadas. Esto es repaso porque ustedes ya han visto en bioquímica. Las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimídicas. Púricas derivadas de la purina, pirimídicas de la pirimidina. Las pirimídicas son 2, guanina, adenina. Y las púricas son 3, uracilo, timina y citosina. Ojo, la timina solo se halla en el ADN y el uracilo solo en el ARN. Esto tienen que recordar y aprender para la próxima semana. La unión de un azúcar que es pentosa con una base nitrogenada que puede ser púrica o pirimídica se llama nucleósido. La unión de un nucleósido con otro nucleósido a través del ácido fosfórico da un nucleótido. Miles de nucleótidos dan el ácido nucleico. Aquí está, miren. ¿Qué azúcares? ¿Qué pentosas? Pentosa significa 5, jóvenes. ¿Saben qué? Y eso el práctico dice, dibuja una pentosa. En el examen le digo, dibújame una pentosa.
y me dibujan cualquier porquería menos una pentosa, después un círculo, si quieren, que tiene 5 lados. Pentosa, 1, 2, 3, 4, 5. Y hay dos pentosas, puede ser ribosa o desoxirribosa. La diferencia es que a la desoxirribosa le hace falta el grupo oxidrilo en la posición 2. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Carbono, 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 carbono. ¿No ven? Entonces, le falta, perdón, carbono no es, le falta el grupo oxidrilo. Esa es una pentosa, esa es una ribosa y una desoxirribosa. Ahora tengo las otras, pirimídica y púrica. La pirimidina son nitrógenos. Aquí están los carbones y los nitrógenos, carbonos y los nitrógenos. Y tiene 6 lados. Es un anillo, un solo anillo, eso tienen que aprender, un solo anillo de 6 lados. Es lo único que yo les digo que recuerden y aprendan, no por lo demás es bioquímica. Y las pirimidinas, que son de un solo anillo, son la citosina, la timina y el uracilo. La citosina está en ADN y ARN, la timina solo en el ADN y el uracilo solo en el ARN. ¿Qué quiero que sepan de la citosina, timina y uracilo? Que son cadenas simples. Las purinas son un doble anillo de 9 lados. Eso es lo que quiero que sepan. Y aquí está la adenina y la guanina. Son púricas. Las otras son pirimídicas. Eso, por favor, aprendan. Luego tenemos ya de nuevo los nucleósidos, que es una base púrica o pirimídica unida a una ribosa o una desoxirribosa. Eso es. Y aquí está el nucleósido. Tengo el azúcar unida a una base púrica o pirimídica. Y los nucleótidos no es más que la unión de estos nucleósidos con un ácido fosfórico. Este es un nucleótido. Y miles de nucleótidos van a producir el ADN. ¿Está bien? Repasamos bases nitrogenadas, adenina y guanina doble, citosina, timina, uracilo simple. ¿Y por qué es importante esto? Porque se une adenina con timina, A con T y G con C. ¿Podría unirse A con G? Sí. C con T, sí, pero bioquímicamente son inestables. ¿Por qué? ¿Qué los une? Los unen los puentes de hidrógeno. Y este con este, A con T funcionan, miren, A con T funcionan y tienen 2 puentes de hidrógeno. En cambio, la citosina y la guanina tienen 3 puentes de hidrógeno. Miren, es una base doble con una base sencilla, una base doble con una base sencilla. Pero la unión guanina-citosina es bioquímicamente estable porque sus 3 brazos tienen los enlaces. La timina y la adenina también porque tiene 2 brazos y los 2 brazos están bien unidos por puentes de hidrógeno. ¿Puedo unir la adenina con la guanina? Sí, pero un brazo estaría suelto. ¿Puedo unir la citosina con la timina? Sí, pero un brazo estaría suelto y eso es bioquímicamente inestable. Por lo tanto, el ADN o un nucleótido es esto, las bases unidas con el azúcar a través del fosfato. Niveles de empaquetamiento del ADN. El ADN que se encuentra en el núcleo difuso se llama collar de perlas y esta es la doble cadena de ADN. Cuando me voy a empaquetar, va a haber la mitosis, tengo que empaquetar mi ADN porque me voy a dividir y empiezo a enrollarme y el primer nivel de empaquetamiento es el solenoide. Creo que 30 o 40 o 50 solenoides forman un bucle. Muchos bucles forman una roseta y muchas rosetas forman el cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? ADN empaquetado. ¿Hay otras formas de ADN? Sí. En laboratorio se han creado la A, la B, la Z, pero no son funcionales como tal.
El ADN-A es más compacto, es dextrógiro, tiene otro diámetro. El B es parecido, pero con diferencias entre sus surcos. Hay el C, el D, el E, ¿no ve? Pero son formas que se han creado en laboratorio. La segunda estructura de ácidos nucleicos es el ARN. Tiene el azúcar ribosa, reemplaza la desoxirribosa y la base nitrogenada uracilo reemplaza la timina. Por eso es la timina solo en el ADN y el uracilo solo en el ARN. ¿Mm? Hay varias, pero tres clases son importantes. El ribosómico, que trabaja en el citoplasma, el mensajero, que se forma en el núcleo y va al citoplasma, y el transferente, que trabaja en el citoplasma. Ups. Como en el ARN el uracilo reemplaza la timina, este es el complementario de la adenina durante la transcripción que vamos a ver en la próxima semana. Y se diferencian por su tamaño y por su densidad. Y aquí están, miren, el ARN ribosómico de transferencia y mensajero. El ribosómico es pequeñito, 120, 160, 1900 nucleótidos, 480. El de transferencia es también, no es grande, pero el mensajero puede llegar a tener hasta 1.000.000. Muchos nucleótidos. Este es el que trae la información. Ya la próxima semana vamos a ver esto. Tipos de ARN, precursores, esto no, telomerasa, ya. Estudios del ADN. Hay muchos estudios del ADN. La reacción de Feulgen, absorción de luz ultravioleta, la autorradiografía, la electroforesis. Este sí se usa. Se pone un polo positivo, un polo negativo y el ADN recorre a la parte más negativa. Este se usa bastante. Ultracentrifugación, fusión o desnaturalización, las curvas de Koch, la hibridación de los ácidos nucleicos. O sea, se ha estudiado el ADN por todo lado. El Southern blot, hibridación in situ, digestión con enzimas de restricción, estos son los RFLP, clonación del ADN. ¿Saben qué? A mí me interesan estas dos únicas. Y en especial la PCR. Por eso me tienen que saber qué es PCR, vamos a ir al laboratorio, van a ver un PCR, porque ustedes no tienen que ser como los demás, PCR positivo, PCR negativo, tienen que saber cómo funciona, porque esto es súper importante, es una forma de estudiar el ADN. El doctor Ariel y yo hemos hecho varias publicaciones estudiando el ADN a través del PCR. Y esta maquinita hay hace 10, 20 años, 15 años hay en la facultad. Nadie sabía lo que era PCR afuera. La facultad de agronomía tenía una y no lo usaba. Capaz, no sé, medicina. Ahora todo el mundo usa. Esta maquinita vale $35,000 aproximadamente. Y ahora hay mucho más modernas. Esta otra maquinita hubiera querido tenerla para hacer varias investigaciones, pero esta maquinita que es un secuenciador de bases, o sea, el que te lee todo A, B, A, C, A, B, A, T, G, C, 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 lee todo el genoma, vale $160,000. Así que no podía yo comprar un aparato tan caro solo para hacer unos 3 o 4 estudios. Esto lo hemos hecho con otro laboratorio en la Universidad de La Plata. En Bolivia no hay secuenciador. Hay uno en Cochabamba que utiliza para plantas. Hay en La Paz 2 secuenciadores que utilizan para humanos, pero por la cantidad, nosotros podríamos tener para determinar la paternidad, por ejemplo, en ganado Nelor y en ganado Brahman, pero no nos da bola a Sosebú y no hemos hecho, así que no vale la pena comprar un aparato tan caro para cuatro estudios al año. Pero la PCR sí, y está funcionando muy bien en la facultad ahora con cerdos. Los cerdos, ahí le van a preguntar para qué más usan la PCR y les van a decir para qué usan.
Por lo tanto, esto sí, esto tienen que saber y está en la parte de un práctico. Dice, además, dígame la PCR, cómo funciona. Y yo se los digo para que no digan, pucha, este nos da. La PCR no es más que una amplificación, es polimerasa chain reaction, reacción de la polimerasa. De una muestra pequeña de ADN sacamos gran cantidad de ADN y con ese podemos estudiar, o sea, extraemos una gran cantidad. ¿Por qué? Porque lo copiamos fácilmente. ¿Mm? Y después se utiliza la electroforesis para ver el tipo de ADN y determinar algunos genes que nosotros, por ejemplo, hemos determinado los genes que determinan la terneza de la carne. Hemos determinado los en 3 o 4 alelos o polimorfismos que se llama. Y hemos determinado la presencia del gen SLIC que hace que el ganado tenga pelo corto y sea más resistente al calor. Eso hemos hecho con la PCR. Y la PCR sirve también para eso, para diagnóstico, pero lo que se está haciendo ahora con el COVID. ¿Cómo funcionaba antes nosotros, por ejemplo? A ver, si un perro, ustedes creo que han ido a vacunar a Warnes, si un perro les muerde a ustedes, ¿qué tienen que hacer? ¿Mm? Veterinarios. Un perro muerde a un muchacho, ¿qué tengo que hacer con el perro? Desinfectar la herida y ver si tiene sus vacunas antirrábicas. Y ya. Exacto. En observación. Tiene que estar en observación 10 días. ¿Qué pasa en esos 10 días? Ver los síntomas que presenta el perro. Si el perro tiene rabia en el momento que ha mordido a esa persona, dentro de los 10 días se va a morir, sí o sí, la rabia es mortal. ¿Mm? Quiere decir que como se murió en el momento en que te mordió a esa persona, había virus en la saliva y esa persona tiene que ser inmediatamente vacunada. No vamos a esperar los 10 días, nos hacemos vacunar rápidamente. ¿Ah? Porque la rabia es mortal. Una vez que el virus de la rabia coge nervio, nada lo para, 3 milímetros por día. O sea que si te muerde un perro rabioso en la pierna, tienes más tiempo que si te muerde en la cara. Una sola persona se ha salvado de rabia en Estados Unidos, un muchacho. ¿Saben qué le han hecho? Lo han puesto en coma inducido, prácticamente lo han matado, lo han congelado y ahí le han puesto súper harta vacuna, o sea, suero antirrábico. Cosa de que todos los nervios del muchacho tengan eso y el virus no avance. Luego lo han revivido y ese vive. Pero ha costado $80,000. Aquí en Bolivia la gente todavía muere de rabia. Increíble. Increíble. Pero muere de rabia. Y es culpa no de los perros, es culpa de nosotros, igual que el COVID. No debería haber un perro suelto. Y aquí con el doctor Ariel hemos hecho un estudio y que todos, y de ustedes, les apuesto que ustedes, a ver, ¿tienen perros? Sí. ¿Salen a la calle sus perros? Sí, ¿no ve? De varios sí, abren la puerta para que vayan a orinar y vuelvan. ¿Mm? Mañana vamos a hablar de eso también. Los sacamos a nuestros perros y luego vuelven. Y eso no es culpa del perro, es culpa de nosotros. Entonces, oigan, 10 días no voy a esperar yo para ver si el perro tenía rabia. Ahora con la PCR inmediatamente muerde un perro, hago lo mismo que nos hacen a nosotros, ¿no ven? Nos meten una cosita que se llama un hisopo a la garganta a la nariz. Yo hago un hisopado, saco de los dientes de la saliva del perro y en el PCR amplifico el ADN del virus de la rabia y digo, este perro tiene virus de rabia. En un día, lo mismo que con el PCR ahora. Este hombre tiene COVID. Eso me han hecho a mí la anterior semana, ¿no? El jueves estaba mal, el miércoles dije, ¿será o no será esto gripe nomás? Me fui y al día siguiente me han dicho, hemos encontrado el virus del COVID en su garganta. No hay dónde, estaba con COVID. No hay dónde.
No tengo que esperar 10 días inmediatamente. Estoy. Esa es la PCR. O sea, sirve para muchas cosas. Yo lo he utilizado para descubrir qué animales tienen genes asociados a la terneza de la carne, etcétera, etcétera. Pero también es un instrumento muy poderoso para diagnóstico de enfermedades. Por eso tienen que saber ustedes. O sea, no me interesa que el vecino, el agrónomo o el abogado no sepa cómo funciona una PCR, pero que ustedes no sepan cómo es una PCR y miren de todos estos métodos, yo les estoy diciendo la PCR, ¿sí? Y pare de contar. Esto son otras cosas que no vienen y punto. Listo. Acabamos bases bioquímicas